Hemos estudiado en el capítulo 4 el importantísimo tema acerca del ministerio, cómo calificar un ministerio, cómo evaluar un ministerio. Y Pablo ha pintado dos imágenes hasta ahora de las que hemos estudiado, ¿recuerdas? Que nos dicen mucho acerca de un ministerio que es saludable, que en verdad viene de Dios. La primera imagen fue la imagen de un administrador, ¿no? El ministro como un administrador que debe demostrarse fiel en todo. La segunda imagen fue esta imagen de el espectáculo, el postrero, el sentenciado a muerte, ¿recuerdas? Y esta imagen nos habla acerca de la humildad que se espera en el ministerio. Veíamos que estos postreros condenados a muerte no son las estrellas del espectáculo, no los gladiadores principales, no son los generales del ejército que va hasta el frente en un desfile, ¿no? Son los que van hasta atrás. No se espera nada de ellos. La gloria se los llevan los estelares de la noche de gladiadores. La gloria se la lleva el general que va hasta el frente del ejército, pero los que van hasta atrás no se llevan gloria. No buscan entonces los ministros la gloria y las alabanzas de la gente. Busca ser fiel a Dios. La tercera imagen es la imagen de un padre espiritual. Y Pablo mismo, de alguna manera, está interponiendo estas dos imágenes entre la humildad del condenado a muerte y el Padre. De hecho, nuestra porción comienza diciendo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Qué es lo que acaba de escribir Pablo? ¿Tú lo recuerdas? Dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, verso 10. Ustedes son prudentes en Cristo, nosotros débiles, ustedes fuertes. Ustedes son honorables, nosotros despreciados. Nosotros padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, nos fatigamos, padecemos, soportamos, rogamos. Entonces es un poco como si Pablo estuviera usando el viejo argumento que, si tú tuviste una adolescencia difícil, seguramente lo escuchaste de labios de tus padres. Todos a lo mejor pasamos algún momento así, ¿no? Te volviste un poco rebelde, dejaste de apreciar la autoridad de tus papás en algún momento, empezaste a retarlos, a desobedecer sus consejos, sus indicaciones, e incluso a ser a lo mejor hasta grosero con ellos. Y llega un momento en que con un corazón partido el papá o la mamá te dicen: ok, solo quiero que recuerdes que yo soy el último en acostarme todas las noches, ¿no? Y en las mañanas soy la primera en levantarme, decía mi mamá, ¿no? Para que tú encontraras el desayuno en tu casa. Tu padre se ha matado trabajando todos los días para que nada nos falte, pero está bien, escucha a tus amigotes, ¿no? A lo mejor viviste algo así. Y Pablo de alguna manera está diciendo: hey, ¿sabes qué? Somos como los postreros condenados a muerte. Y qué bueno que a nosotros nos abofetean, pero a ti no. Qué bueno que a nosotros nos persiguen, que nosotros somos considerados la escoria del mundo, pero ustedes no. Qué bueno que ustedes tienen la comodidad de un hogar, una congregación, hermanos, se reúnen cada semana, ¿no? Nosotros no, estamos viajando todo el tiempo, peligros aquí, allá, somos traicionados, somos menospreciados. Y dice Pablo: pero esperen, no estoy diciendo esto para avergonzarlos, ¿no? Estoy diciendo esto para amonestarlos como a hijos míos amados. En otras palabras, Pablo está diciendo: todo esto que yo sufro, no lo sufro para tirarme al piso y que me levanten. Ay, Pablo, no, ¿cómo crees? No, Pablo está diciendo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo para que sepan una cosa. Estoy a punto de amonestarlos, pero antes de amonestarlos quiero que les quede claro algo: los amo como a hijos. Es básicamente lo que Pablo está diciendo. La amonestación va a venir hasta el capítulo 5, donde Pablo va efectivamente a exhortarlos con autoridad. Y es que esta imagen de padre, ¿no? Esta imagen de un ministro como un padre es más compleja que las otras que hemos visto. Porque en las otras, bueno, el administrador pues nos habla de fidelidad, ¿no? El postrero, el condenado a muerte, pues de humildad, no se espera mucho de él. Pero del Padre van involucradas dos cosas en esta imagen. La primera es amor, ternura. Y la segunda es autoridad. Y qué importante es saber identificar las autoridades piadosas en nuestra vida. Qué importante es entender correctamente qué significa autoridad.
Pablo lo va a explicar porque está a punto de reprenderlos, pero primero les dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarles como a hijos míos. Amados, pues, aunque tengan 10,000 ayos, la palabra ayos literalmente en el griego es pedagogos, ¿no? Aunque tengan 10,000 maestros de niños, no tendrán muchos padres. Pues en Cristo Jesús, y mira estas palabras tan fuertes, yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, en lo que se refiere a autoridad espiritual, debemos tener muy claro qué significa, ¿no? De repente hay toda una mala interpretación acerca de la autoridad espiritual. Y no sé si alguna vez has escuchado este término, pero a lo mejor algún cristiano platicando contigo de repente dice cosas como: le voy a preguntar a mi papá espiritual si debo tomar esa decisión o no. Lo voy a consultar con mi papá espiritual. Te quiero presentar a mi papá espiritual, ¿no? Y de alguna manera Pablo está diciendo y colocando este título sobre su ministerio: yo soy como un padre espiritual sobre ustedes. Pero hay una manera de malinterpretar esto, en la que el padre espiritual, entre comillas, se enseñorea de la vida de la persona y toma decisiones por él todo el tiempo. Eso no es la voluntad de Dios. Y de hecho Jesús mismo nos dice en Mateo capítulo 23, versos 8 al 11, Mateo 23, versos 8 al 11, nos dice lo siguiente: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, ¿qué dice ahí? Sea vuestro siervo. Entonces tenemos esta idea de que autoridad espiritual es enseñorearse de los demás, cuando Jesús dice es todo lo contrario. El único que en verdad puede enseñorearse de nuestras vidas es Jesús. Él es el Señor. El único que en verdad tiene la autoridad para decir la palabra final en cualquier asunto de nuestra vida es ¿quién? Cristo. Él es el Maestro. Pero dentro de la voluntad de Dios hay figuras paternas que pueden fungir, que pueden funcionar de modo que nos representan la autoridad de aquel que es la máxima autoridad. Y Pablo, en primer lugar, al decir yo soy como vuestro Padre espiritual, no está diciendo que Él es el papá de todos, porque estaría violando la enseñanza de Jesucristo. Yo soy vuestro Padre. Jesús dijo: no digas eso, hay un solo Padre, un solo Maestro. Entonces, ¿qué es lo que sí está diciendo? No está diciendo yo soy el Señor de ustedes. En 2 Corintios 1:24, anótalo, es muy importante. 2 Corintios 1:24, Pablo dice: no es que nosotros nos enseñoreemos de vuestra fe, no queremos ser señores de su fe, señores de ustedes, sino que cooperamos para vuestro gozo, colaboramos para vuestro gozo. Entonces, un padre espiritual nunca se va a enseñorear de la fe y de la vida de las personas. Nunca. ¿Cuáles son entonces las marcas de un auténtico padre espiritual? De una figura paterna espiritualmente hablando. Bueno, lo primero que Pablo dice es: en Cristo Jesús, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Yo os engendré por medio del Evangelio. Y lo que eso significa en este tiempo en el que Pablo lo escribe, y lo que eso significa el día de hoy, es muy distinto, ¿no? El día de hoy normalmente pues le compartes el Evangelio a una persona, acepta a Jesucristo y dices: lo engendré en el Evangelio, ¿no? Pero ¿qué es lo que significaba entonces? Significaba 3 cosas. Número 1, asumir responsabilidad. Número 2, pagar un costo. Y número 3, representar correctamente a Jesús. Y Pablo, en 2 Corintios capítulo 10, verso 14, nos habla de esto. 2 Corintios capítulo 10, déjame leértelo. 2 Corintios 10, 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros,
pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros. ¿Con qué cosa? Con el Evangelio. El Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca la fe de ustedes, Corintios, nosotros seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Siguió este problema de los corintios en identificar correctamente quién es una autoridad espiritual en sus vidas. Y comenzaron a llegar personas que empezaron a hacer alarde de autoridad espiritual sobre ellos y pusieron a los corintios en contra de Pablo. Lo veremos en 2 Corintios eso. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es: nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes en el Evangelio. Y te recuerdo que en ese tiempo viajar era muy costoso, mucho más que ahora, mucho más peligroso y mucho más incómodo. O sea, Pablo estuvo dispuesto a dejar su comodidad e ir hasta esta región de Acaya, específicamente a Corinto, a predicarles el Evangelio. No había iglesia allí, no había otros ministerios, nadie se había atrevido a ir a ese lugar. De alguna manera Pablo está diciendo: los amé antes de conocerlos, chicos. O sea, ustedes saben que yo los engendré, yo fui el primero en llegar con el Evangelio hasta ustedes. No los conocía y ya los amaba. Y escogí asumir la responsabilidad que nadie hasta entonces había asumido de ir y predicarles el Evangelio. Entonces, son palabras mayores estas que Pablo dice: yo los engendré en el Evangelio. Entonces, lo primero es asumir una responsabilidad espiritual. Lo segundo, en 2 Corintios capítulo 11, verso 7 en adelante, vemos este segundo elemento que nos representa una marca de autoridad espiritual. 2 Corintios 11, 7 al 9 dice, déjame leer desde el verso 6: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Es lo que decían de Pablo. Pablo predica horrible, me consuela. Dice: en todo y por todo os lo hemos mostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Esto es, gratuitamente. Mira lo que dice el verso 8: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y aun cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. En 1 Corintios ya leímos que aún hubo ocasiones en las que Pablo tuvo que trabajar con sus propias manos. Entonces Pablo estuvo dispuesto no solo a asumir una responsabilidad que nadie había asumido, ir y predicarles el Evangelio a ellos, ¿no?, sino también estuvo dispuesto a pagar un costo. Y en primer lugar, Pablo se refiere a este costo como algo que pagó económicamente incluso. Pablo estuvo dispuesto a invertir económicamente. Dice: he recibido apoyo de otras iglesias, fruto de otras iglesias que me han bendecido con sus recursos. Y sabes, con esos recursos podría haberme ido al Mar Muerto, echarme una piña colada kosher, sin alcohol. Pero escogí ir hasta ustedes, usar mis recursos en hacerles llegar el mensaje del Evangelio, en pasar 1 año y medio con ustedes. Y a ninguno le pedí un solo peso, a ninguno le fui carga. Todo lo suplieron otros o lo suplí yo trabajando con mis propias manos. ¡Qué fuerte! Responsabilidad, costo, y el tercer elemento que nos conforma este cuadro de autoridad espiritual: representar correctamente a Jesucristo. Y esto se traduce sencillamente en que Pablo literalmente no solo gastó en ellos, sino se gastó por ellos. Lee conmigo 2 Corintios 12, verso 14. 2 Corintios 12, verso 14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, no les voy a causar gastos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿No se te hace un nudo en la garganta cuando escuchas a Pablo hablar así?
Verso 15, mira esto. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y ahora sí, ojo remia todo lo que da, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la autoridad espiritual, más que privilegios, más que, sí, yo soy su padre espiritual. Sí, espérame, pero debe haber sudor detrás. Asumir responsabilidades. Asumir no solo la responsabilidad, sino estar dispuesto a pagar un costo e incluso no solo pagar un precio, sino estar dispuesto a entregarse y rendirse del todo. Gastarse del todo para que otros sean bendecidos, para que otros conozcan a Jesús. ¿Y acaso no son estas tres cosas las cosas que identifican a nuestro Señor Jesucristo? Pablo fue el primero en ir hasta ellos. ¿No nos dice la Biblia que Dios fue el que nos amó primero? ¿Que es Él quien nos buscó a nosotros? ¿No fue Él quien primero tocó a nuestra puerta? Fue el primero, el que vino y nos buscó. Pero también el Señor estuvo dispuesto a pagar un costo, a perder económicamente. Si tú lo recuerdas en sus años de ministerio, alguien se acerca a Jesús y le dice: Maestro, déjame seguirte. Yo no sé qué aspecto habrá visto Jesús en esta persona o qué tipo de corazón habrá visto, que le dijo: solo te recuerdo que pues el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No volvimos a saber más de esa persona en los evangelios, ¿no? Jesús estuvo dispuesto a empobrecerse para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y por supuesto, habla espiritualmente ese versículo, pero también hay una pobreza económica que el Señor estuvo dispuesto a sufrir para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y qué me dices de entregarse del todo, del gastarse del todo Él mismo por amor de nuestras almas? Entonces, estas tres cosas son un ejemplo de Jesús. Y Pablo está diciendo: yo tengo estas marcas de autoridad espiritual. He asumido responsabilidad, he pagado un precio y me he entregado por ustedes. Pero Pablo de ninguna manera está asumiendo el crédito de la conversión de los corintios o de su vida eterna. De hecho, Pablo aclara: en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Su nuevo nacimiento, la vida eterna que ellos tienen, es en Cristo Jesús y es por medio del Evangelio. Pero Pablo ciertamente estuvo dispuesto a ser un claro ejemplo de quién es Jesús. Y entonces, en el verso 16 y 17, ya que Pablo ha dejado en claro que los ama y que por ello es una autoridad espiritual sobre sus vidas, Pablo dice, verso 16: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará dos cosas. Número 1, mi proceder en Cristo. Número 2, dice ahí, de la manera que enseño en todas partes y en todas cosas. Pablo dice: yo soy su papá, imítenme. ¿Y qué es lo que vamos a imitar de ti, Pablo? Pues bueno, hay dos cosas que Timoteo les va a recordar. Número 1, mi conducta. Número 2, mi enseñanza, mis palabras, mi doctrina, mi teología. Y qué importante es esto para todos, porque todos tenemos aquí, absolutamente todos, cierta medida de autoridad sobre otros, sobre alguien. Y todos aquí estamos bajo la autoridad de alguien. Y en ese sentido de que todos tenemos cierta medida de autoridad, especialmente papás, ¿no? Especialmente los papás, pero también jóvenes. ¿Yo qué tipo de autoridad tengo? Bueno, si tienes hermanos menores, hay cierta autoridad que tú tienes sobre ellos. Amigos, tienes amigos que te siguen, que te buscan, tienes una influencia sobre ellos, tienes cierta autoridad sobre ellos. Y entonces Pablo dice, la manera de ejercer correctamente esta autoridad es apuntando a la persona de Jesucristo a través de dos cosas: nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra conducta, pero también nuestras palabras,
nuestra enseñanza, nuestra conversación. Y me encanta porque esto también me recuerda a Jesús. En Hechos capítulo 1, Lucas escribiendo a Teófilo, quien era seguramente su amo. Lucas era un esclavo, médico. Le escribe diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Me encanta. Entonces, una autoridad espiritual no solo está dispuesto a asumir responsabilidad, pagar un costo, entregarse por otros, sino también debe de ser un ejemplo. ¿De qué? Ejemplo de Jesucristo. Un ejemplo de todo lo que Cristo es. De hecho, en el mismo 1 Corintios 11:1, Pablo completa esta frase diciendo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y qué importante es no caer en la trampa de aquellos que dicen tener cierta autoridad espiritual, pero solo para hacer dependientes a las personas de sí mismos y no de Jesucristo. El verdadero líder espiritual, la verdadera autoridad espiritual, un verdadero padre espiritual, va a esforzarse en todo sentido a que aquellos sobre quienes tiene autoridad sean independientes de Él y más dependientes de Jesús. Pablo está haciendo todo esto. Les recuerda a través de Timoteo mi proceder, la manera en que enseño. Sean imitadores de mí, dice en 1 Corintios 11:1, como yo soy de Jesucristo. Y entonces, con esta misma idea, todos tenemos cierta medida de autoridad espiritual sobre otros. Tenemos este peso tan grande de con nuestras acciones y nuestras palabras apuntar a Jesucristo, con nuestro ejemplo, con nuestra conversación, con nuestra doctrina, de modo que influenciemos a otros para que otros se parezcan más a Jesús, dependan más de Jesús, amen más a Jesús. Y esto me hace preguntarme, y te dejo estas preguntas de tarea: ¿cómo sería Semilla de Mostaza si todos siguieran tu ejemplo? ¿Cómo sería tu iglesia si todos te imitaran a ti? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería tu trabajo si todos te imitaran? Si todos en esta iglesia, en Semilla, oraran como tú oras, dieran como tú das, sirvieran como tú sirves, testificaran como tú testificas, adoraran como tú adoras, ¿estaríamos donde estamos? Autoridad espiritual. Todos tenemos algo de ella y todos la estamos ejerciendo correcta o incorrectamente. Entonces Pablo ya estableció estas marcas y en los versos 18 al 21 Pablo les enseña: este no es un asunto entre ustedes y yo, es un asunto entre ustedes y Dios. Dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios, ¿ves cómo no se trata de Pablo? Se trata del reino de Dios. Dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La palabra amor aquí es ágape. Entonces Pablo les está diciendo: hey, voy a ir a ustedes. Les he demostrado que los amo. Les he demostrado que tengo las marcas de autoridad espiritual. Les he dado ejemplo de modo que pueden imitarme a mí. Así que voy a ir y también estoy dispuesto a corregir, darles varita. Espiritualmente hablando, no quiere decir que Pablo efectivamente iba a llegar con una vara y a ver, siéntenmelos en mi regazo y cómo va. No, pero estoy dispuesto a corregirlos. No porque se trate de cuestiones que a mí me gustan o me disgustan. Gente entre ustedes está hablando mucho y viviendo poco. Gente entre ustedes está haciendo alarde de las muchas cosas que saben y sus términos en griego y sus bosquejos y palabras teológicas, y no están viviendo como deben.
y de esa manera están contaminando a otros y saben que están haciendo mal. Así que voy a ir y no vamos a ver quién habla más bonito. Vamos a ver quién vive más bonito. Y estoy dispuesto a reprenderlos. Y una auténtica autoridad espiritual, escucha esto, está dispuesta a perder el amor de aquellos a quienes ama. Y muchas veces nosotros, tanto como pastores o amigos o familiares, a veces sabes que alguien está haciendo mal las cosas, que se está haciendo daño, que se va a destruir. Y por miedo a que deje de sonreírte, o contestarte las llamadas, o los correos, o ponerle like a tus posts en Facebook, por miedo a perder su empatía, decides callar y no decirle nada. Eso no es amor, eso no es autoridad. Bueno, Pablo va a reprenderlos a partir del capítulo 5. Pero algunas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, ¿no? Decíamos, todos tenemos una medida de autoridad. Y debemos preguntarnos, ¿nosotros tenemos estas características? Especialmente si tú dices, yo soy el padre espiritual de tales personas. Especialmente los padres. Especialmente aquellos chicos populares en su escuela, en su iglesia. Debemos preguntarnos estas cosas. ¿Asumes tu responsabilidad? ¿O lo ves nada más como un privilegio y ser popular? Lo cual no tiene nada que ver con autoridad. ¿Estás pagando el costo? ¿Estás dispuesto a invertir en esas personas? No solo económicamente, sino tiempo. Y no solo con ellos, sino tiempo, tiempo personal, ¿no? en el que estás orando. ¿Oras por esas personas? ¿Te interesas por esas personas de modo que oras por ellas, inviertes tiempo en ellas? ¿Estás representando a Cristo correctamente? ¿De qué manera? Hechos y palabras. Conducta y doctrina. Estilo de vida y conversación. Y por otro lado, todos tenemos autoridades encima de nosotros. Y a veces cometemos errores a la hora de darle autoridad a las personas, porque a veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? A veces hay personas que no es que Dios les dio autoridad sobre nosotros, pero nosotros les damos autoridad. Y especialmente en cuanto a la autoridad espiritual, ten mucho cuidado. Amada familia, amigos, hermanos, chicos, tengan mucho cuidado con a quienes les das autoridad espiritual sobre tu vida. Y no estoy hablando de que solo los pastores de Semilla de Mostaza son inspirados por Dios, son llenos del Espíritu. No estoy diciendo eso. Pero cuidado con los ministerios a los que escuchas. La verdad, miren, déjame ponerlo de esta manera. No está mal echarme unos tacos del Paisa de vez en cuando, en las noches. Pero tengo casa en donde como bien, ¿sabes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No está mal que de vez en cuando escuches enseñanza de otros ministerios, que primero investigues, que sean sanos, que sean piadosos, que enseñen la Biblia, que reflejen a Jesucristo, está bien. Pero yo no voy a basar mi dieta en lo que se sirve en otras mesas, cuando en esta casa hay abundancia de pan y se cocina sabroso y sano. No lo voy a hacer. No es que esté mal, ¿me entiendes? Por favor, no me malentiendas, no es que esté mal, pero aquí está la onda. Aquí está chavocho, rico. Le preguntaba a un hombre, a un mesero de un, esto es real, a un mesero de un restaurante conocido en su ciudad. Pregunta este hombre al mesero, oiga, ¿qué me recomienda? El mesero le contestó, si quiere comer sabroso, coma en su casa. Entonces, comamos en casa. Ahí hay tantos recursos en la página, tantos recursos en la aplicación, tantas reuniones donde podemos comer. Cuidado con a quienes les das autoridad espiritual. Y por otro lado, también hay personas alrededor de nosotros
no necesariamente ministros, pero amigos, compañeros de discipulado, personas que conoces dentro de Semilla, ¿no? De repente te topas seguido con ellos, se hace una amistad, y de repente nosotros damos cierta medida de autoridad a otras personas. Hay que tener cuidado también. Deben haber estas marcas primero. Deben haber estas marcas. Una vez que reconoces qué autoridades cumplen con los lineamientos bíblicos para reconocerlas como autoridades en tu vida, la pregunta obligada es, ¿te sujetas a ellas? Porque Pablo lo que tiene que hacer es pues, no hacer un drama, ¿no? No es un drama, no se está tirando al piso, yo sufro, mira mis manos trabajando por ti, me mato. No, no está haciendo eso. Pablo está diciendo, hey, tengo que hacer esto para que ustedes entiendan que los amo como a hijos. Y la verdad es que las personas que están sirviéndonos, a todos nosotros aquí en Semilla, yo lo he podido ver de cerca. Y aunque no lo vea de cerca, yo sé que tú lo sabes, son personas que invierten su tiempo en nosotros. Mientras leía esto, pensaba en la manera en la que mi pastor, Fermín, cumple todos estos requisitos de un modo impresionante y ha invertido en mí. De modo que si yo te contara, no podría continuar porque se me saldrían las lágrimas. Y sabes, estamos en buenas manos. Si tú eres semilloso, aprecia, reconoce la autoridad espiritual de aquellos que te discipulan, no solo de nuestro pastor, aquellos que te discipulan, aquellos que te enseñan, aquellos que oran por ti, aquellos que nos sirven. Y quisiera preguntarte esto último, entendiendo que todos estamos bajo autoridad. Hay 3 maneras de relacionarse ante una autoridad paterna o una figura paterna, ¿no? Como niños, mi hija está en esa etapa. ¿Sabes qué representa esta etapa? Bueno, tengo un video en el que te lo demuestro. Hay un momento en el que mi hija simplemente corre alrededor del comedor a la máxima potencia que sus piernitas se lo permiten y a todo pulmón va gritando papi, 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 por horas. Puede hacer eso horas. Y lo hace corriendo alrededor del comedor, lo hace mientras intento lavar los trastes o tender la cama o estudiar o comer. ¿Entiendes? Todo el tiempo, papi, 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 papi. ¿No? Soy lo máximo para ella. Y nosotros podemos estar en esa etapa en un principio y está bien. Cuando te cae el 20, naces de nuevo, te cae el 20, wow, Dios usó este ministerio, Dios usó a esta persona, Dios usó a esta iglesia para que yo conociera al Señor. Es la iglesia perfecta. Pastor, fíjese que, ¿no? Fulanito, fíjate que, ¿no? Papi para acá, papi para allá, ¿no? Y está bien, está padre, yo estoy disfrutando mucho esta etapa a veces. Pero hay una siguiente etapa, ¿no? Cuando niño, todo papá es perfecto, papi para acá, papi para allá, hago esto, hago el otro, me subo aquí, me ayudas acá. Pero la siguiente etapa es la adolescencia, ¿no? Donde papi ya no es perfecto, papi no es lo máximo, papi es lo peor. Y qué oso, y no me entiende. Y es que no es como me dices las cosas, papá, es que no es lo que me dices, es como me lo dices, ¿no? Y es que me hieres, y es que tú no quieres que yo sea feliz, ¿no? Aborrecencia, no reconoces el amor de tus autoridades, no te sujetas a ellas. Pero hay una tercera etapa, y es la más hermosa, la madurez. Cuando caminaste por donde ya caminaron tus padres y dices, no son perfectos, pero son mi autoridad. No son perfectos, no lo saben todo, pero Dios los puso en mi vida para bendecirme y reconozco eso. Y ahora me toca ser autoridad a mí a lo mejor, ¿no? Y voy a seguir su ejemplo. Entonces, Semilla, caminemos a la madurez. Dios nos ha estado hablando mucho acerca de madurez en los últimos 2 capítulos, ¿verdad? Que duraron como 8 meses o algo así. Pero Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, respondamos a Él, reconozcamos nuestra autoridad espiritual, seamos una autoridad espiritual piadosa, que honra al Señor para aquellos a los que Dios ha puesto cerca de nosotros.
Vamos a despedirnos en oración y vamos a despedirnos pues cantando otra vez esta canción, ¿no? En la que le decimos al Señor: haz con mi vida lo que tú quieras, ¿no? Tú eres mi máxima autoridad y haz con mi vida lo que tú quieras. Y si quieres usarme como una autoridad con otros, ayúdame a representarte bien a ti. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a servir como tú me serviste, como tú te entregaste, que yo pueda entregarme por amor a ti y a otros.